programa. Y al final, pues tenemos una pequeña ronda de preguntas y con eso terminamos. Así que muchas gracias y nuevamente bienvenidos y cedo la palabra a Jacqueline. Adelante, Jackie. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos los presentes. Un gusto poder estar nuevamente acá con todos ustedes, justamente presentando lo que es la segunda versión del diplomado en psico-oncología. Y he querido denominar a esta pequeña charla informativa el renacer en la adversidad, porque creo yo que cuando estamos en un tema de algún tipo de pérdida, en este caso es la pérdida de la salud, pues sí, se nos presentan, sobre todo en este tipo de diagnóstico que es el cáncer, se nos presenta un tema de adversidad. Lo vemos realmente como si estuviéramos en un campo de batalla. Sin embargo, tenemos que poder aprender a que también ante esa adversidad nosotros podemos renacer y podemos nuevamente construir un estilo de vida diferente. Muy bien, entonces cuando hablamos de renacer en la adversidad, nosotros estamos hablando pues de aquella capacidad de adaptarse, de sobreponernos a situaciones difíciles que podemos atravesar cada uno de nosotros y nosotras en cualquier etapa de nuestra vida. Por ejemplo, ahí vemos imágenes que realmente nos hacen pensar a cada uno de nosotros que son problemas, son situaciones que han podido atravesar las personas o incluso nosotros en algún momento que van a llevar, van a provocar en nosotros cierto tipo de traumas, pueden ser amenazas contra nuestra propia vida, así como problemas de salud, como es en este caso. Es por eso que nosotros hablamos y empezamos a trabajar el tema de la salud mental, porque tenemos que relacionar mucho de que las personas que están con el diagnóstico de cáncer no solamente están atravesando un tema físico, un tema de cambios hormonales, algún tema de postcirugía o inclusive cuando está en el tratamiento como tal, de una quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente es algo físico que está sucediendo con esta persona, sino que su salud mental es la principal que desde el primer momento que se le da el diagnóstico ya se encuentra afectada esta salud mental. Entonces, la OMS, ¿qué nos dice de la salud mental? Un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente al estrés de la vida, desarrollar sus capacidades y contribuir a la comunidad. Definitivamente, cualquier enfermedad crónica e inclusive hasta una enfermedad aguda sí nos pone en una inestabilidad emocional y nos provoca estrés. Y según la OMS nos dice que nosotros para poder mantener esta salud mental equilibrada, tengo que tener esa capacidad de poder desarrollarme de manera normal, tranquila y poder así contribuir a la comunidad, es decir, realizar mis funciones de manera plena, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de preocupación, lo cual es probablemente difícil, sobre todo en la situación que estamos viviendo todos y todas, en un constante estrés en el que estamos viviendo. Sin embargo, cuando aparece uno de estos diagnósticos, se complica más la situación de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué sucede, dice, ante un diagnóstico médico poco favorable? ¿No? En este caso, desde que nosotros ya nos encontramos, desde que la persona se encuentra realizando los estudios para saber qué es lo que está sucediendo conmigo, yo voy a experimentar diferentes emociones, sentimientos, reacciones, todo hablando a partir de lo que es lo psicológico y va a empezar a afectar mi salud mental. Por ejemplo, el miedo es una característica principal cuando todos y todas nosotras enfermamos en algún momento. Tengo miedo de saber
qué es lo que está pasando conmigo. ¿Por qué tengo estos síntomas? ¿Por qué tengo este bulto? ¿Por qué me siento tan débil? ¿Por qué siento que todo el tiempo estoy tan cansada? ¿Qué es lo que tendré? Ese tema de la incertidumbre como tal ya me genera el miedo. El miedo es una emoción constante que se da desde el momento que empezamos a sentir los síntomas. Luego se incrementa al momento de realizarnos los estudios e incrementa mucho más cuando yo voy a recibir mi diagnóstico. Porque gracias ahora al internet y a toda la tecnología que nos está rodeando todos los días, yo ya puedo googlear, yo ya puedo investigar por mi cuenta. Entonces yo ya pongo al internet que tengo estos síntomas y bueno, entre uno de los posibles diagnósticos me va a salir este tema del cáncer probablemente. Es ahí cuando mi miedo va a incrementar y la incertidumbre va a ser mucho mayor. Entonces es ahí cuando empieza este malestar, este deterioro en cuanto a lo emocional y en cuanto al incremento del estrés ya del paciente como tal. Me provoca también mucha ansiedad. La ansiedad está acompañada del miedo. Sabemos nosotros que la ansiedad es ese miedo ese miedo al futuro, ese miedo a la incertidumbre. Ahora que ya me han dado mi diagnóstico, por ejemplo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué tratamiento voy a seguir? ¿A cuántos médicos voy a visitar para asegurarme que realmente el diagnóstico es el correcto? Entonces la ansiedad es la siguiente emoción que va a llenarme en su totalidad. Viene mucho el sentimiento de culpa. Era que antes vaya, ¿no? Era que me preocupe que haga mis controles. Y la culpa, bueno, no solamente le está afectando al paciente como tal, sino empieza a haber culpa en la familia, en las personas que nos rodean y todas las características que ahorita estamos mencionando, también la familia empieza a experimentar. Hablamos también de la depresión en algún momento. A pesar de que puedo iniciar un tratamiento, sí, la incertidumbre y la ansiedad me genera mucha también tristeza de saber si esto va a funcionar o no va a funcionar. ¿Cuán avanzado estará? ¿Realmente será que funciona lo que yo voy a hacer? Y me lleva poco a poco, como estamos hablando de una enfermedad crónica, pues me lleva a un estado depresivo. En algún momento, cuando empezamos con todos estos estudios, vamos a vivir lo que es la negación y también en algún momento vamos a experimentar la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo debo tener esta enfermedad? Si yo soy una persona buena, nunca he hecho mal a nadie. Entonces, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Entonces, son algunas de las emociones, sentimientos que puedo ir experimentando al momento de que yo obtengo el diagnóstico médico o probablemente desde que ya inician los síntomas empieza este tipo de emociones. Veamos, por ejemplo, un caso. Dice, hola. Tengo 50 años y fui diagnosticado con cáncer de pulmón hace 6 meses. Al principio me sentía abrumado, asustado. La noticia fue un gran golpe, ya que nunca imaginé que tendría que enfrentar una enfermedad tan grave. Recuerdo haber tenido síntomas leves como tos persistente y fatiga, pero nunca pensé que pudieran ser algo tan serio. Cuando fui al médico después de varias pruebas, llegó el diagnóstico. A partir de ese momento, mi vida cambió completamente. Entonces, como pueden ver justamente a lo que estábamos comentando hace unos minutos, la persona, este paciente, este señor, ya empieza a experimentar ese miedo desde que, obviamente, le dan la noticia. Y al mismo tiempo, cuando nos va relatando,
el inicio de sus síntomas, se puede percibir cierta culpabilidad. Recuerdo haber tenido síntomas leves, pero nunca pensé que pudiera ser algo serio. Entonces, en algún momento él experimenta y dice, bueno, ¿por qué no fui antes entonces? En este caso, nos hacemos la pregunta de que cómo iniciamos la intervención en este caso. ¿Por dónde vamos a comenzar? Empezaremos explicando la patología, la enfermedad, cuánto sabemos del cáncer de pulmón, cuánto sabemos de los tipos de tratamiento que existen para este cáncer. ¿Conocemos las etapas del cáncer como tal de pulmón? ¿Cuántas etapas habrán? Así como muchos de nosotros en algún momento podemos desconocer, porque obviamente, bueno, es pues de un oncólogo esta información, de un médico como tal. Podemos buscar en el internet, obviamente, como seguramente este señor probablemente lo ha hecho o lo haría, pero muchas veces no se va a sentir mejor que el psicooncólogo sea el encargado de dar este tipo de información de manera em, con palabras mucho más sencillas, que sea bastante respetuoso al momento de dar esta información, detallista. ¿Para qué? Para que este señor, cuando ya sepa sobre su diagnóstico, pues no sea una noticia que se le tenga que entregar de manera brusca, repentina, acelerada, como suele pasar cuando vamos a las consultas médicas. Entonces ahí va una de las funciones del psicooncólogo, psicoeducación, el poder orientar, explicar de manera bastante sencilla, tranquila, respetuosa, con calma, en un espacio seguro, confiable, justo todo lo que nos caracteriza a los terapeutas, pero que probablemente por cierto desconocimiento de lo que es el cáncer y los diferentes tipos de cáncer, probablemente no he tenido la oportunidad hasta este momento de poder brindar un tipo de psicoeducación fiable, concreta, clara. Entonces, una de nuestras funciones y para lo cual está es el objetivo de este diplomado, es que nosotros podamos contar con toda esta información para que cuando llegue el momento, no solamente podamos dar psicoeducación a este paciente, sino también a su familia, porque serán ellos los cuidadores primarios que estarán a cargo de esta persona. Serán responsables, les harán acompañamiento durante todo el proceso de diagnóstico, de tratamiento, de recuperación del tratamiento. Entonces necesitamos nosotros llenarnos de información para poder explicar a los familiares. Aquí tenemos otro caso. Cuando diagnosticaron a mi madre con cáncer de mama hace 2 años, mi mundo cambió por completo. No estaba preparada para lo que implicaba cuidar de alguien en esta situación. Al principio sentí un miedo inmenso, miedo de perderla, miedo de no poder apoyarla como ella necesitaba. Los tratamientos fueron agotadores, tanto para ella como para mí. Había días en los que no podía levantarse de la cama y yo me sentía impotente viendo cómo la enfermedad consumía su energía. Tenía que trabajar, atender a mis hijos y estar al lado de mi madre en sus citas médicas. Había noches en las que no dormía porque ella necesitaba compañía y porque estaba demasiado ansiosa por el día siguiente.
Entonces aquí estamos viendo a su entorno del paciente, en este caso su hija, en este caso su cuidadora primaria. Entonces, cuán importante también que ella previamente hubiese recibido cierta información sobre los cuidados que necesitaba mamá y cómo podríamos hacer para apoyarle no solamente en información, sino inclusive en distribución de tareas. Probablemente no es la única hija. Y a veces este tipo de reorganización que debe haber en la familia no se la toma en cuenta. Y para eso está el psicooncólogo, para reordenar, reorganizar a esta familia, que a partir de ahora debe cambiar un poco y modificar el estilo de vida de todos, no solamente de la paciente, sino de todos, porque todos también tienen una vida, como ella tiene hijos, tiene trabajo y ahora tiene que cuidar a mamá. Entonces, a lo que estamos llegando con estos casos y lo que queremos reflejar o lo que yo quiero reflejar es el tema de que nosotros siempre vamos a atravesar en realidad todas las personas diferentes tipos de pérdidas. Sabemos que la pérdida es esa carencia o esa privación de lo que yo poseía. Muchas veces tenemos un empleo, nos despiden, pérdida. Familiares que fallecen, pérdida. Tenemos una pareja, no funciona la relación, pérdida. Nuestras mascotas, alguna persona desaparecida, pérdidas. Pero en este caso hablamos de una pérdida que en este caso sería la salud y que cualquiera de nosotros podemos atravesar en cualquier momento. La pérdida de la salud. Lo cual nos lleva a pensar que, bueno, realmente este tipo de pérdida, hasta cierto punto, pareciera que es una de las más grandes que podríamos experimentar, porque nuestra funcionalidad, nuestro modo de vivir lo modifica, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, en este caso el cáncer. Entonces realmente vamos a tener que adaptarnos a un nuevo estilo de vida. La pérdida de la salud sabemos que es una alteración estructural funcional de un órgano y que sobre todo, como les decía, afecta esa capacidad no solamente física de la persona, sino también la capacidad mental para desarrollarse de manera normal a partir de todas las actividades que estaba acostumbrado a realizar. Afecta la vida de las personas en aspectos como ser dificultad para realizar actividades cotidianas, para tener el control inclusive de tu propio cuerpo, de tu independencia, dificultad para mantener las relaciones. Muchas veces ya empiezan las peleas en la familia, porque la persona bajo ya sea tratamiento, estamos hablando de cáncer, ¿no? Ya sea un tratamiento clínico a partir de quimioterapia o sea un tratamiento quirúrgico post cirugía. En ambos casos necesita recuperación y en ambos casos existe el dolor, la fatiga, el cansancio, la debilidad muy fuerte. Por lo tanto, empieza a volverse una persona que ya no puede comunicarse de manera normal con su entorno, con sus familiares. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a empezar a romper las relaciones, a deteriorar las relaciones, inclusive si tenía con la pareja, con los hijos. Dificultad para trabajar en muchos casos. No siempre en los trabajos nos van a entender que tenemos que entrar a un tratamiento y que tenemos que perdernos un mes. Es complicado.
Además que después de la recuperación sí hay bastante malestar, difícil volver al trabajo. Es por eso, por todo lo que les acabo de mencionar o parte de lo que les acabo de mencionar, que bueno, he decidido, he querido, me han venido el tema de ese sueño probablemente de poder realizar este proyecto que lo he titulado El Diplomado en Psiconcología, un abordaje psicoterapéutico del paciente oncológico y de su familia también. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado, que en este caso ya es la segunda versión? Formar profesionales de la salud en psicooncología para que podamos tener un tipo de intervención integral, tanto para el paciente como para la familia. Ya no solamente debe ser esta enfermedad trabajada por el oncólogo únicamente. Fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, todos debemos saber cómo intervenir y qué es lo que está sucediendo con este paciente y con su familia. De esta manera poder hacer una atención realmente eficiente, que realmente esté cubierto todo. ¿Cuál es la finalidad de este diplomado? Brindar conocimientos, técnicas, habilidades que pueden permitir implementar estrategias con un enfoque integral, específicamente en el área de psiconcología. ¿Para qué? Para que este paciente pueda adaptarse, él o ella y su familia, adaptarse al diagnóstico, a las secuelas físicas que pueden haber, sociales, las relaciones interpersonales y secuelas psicológicas. El miedo va a seguir. Se ha podido vencer hasta cierto punto al cáncer, pero siempre van a estar en controles, cada 4 meses, por unos 3, 5 años, siempre con la incertidumbre de que esperemos que no retorne el cáncer. Entonces realmente estamos hablando de una enfermedad crónica que constantemente necesita de un apoyo y acompañamiento de un profesional capacitado. ¿Quiénes pueden participar? Psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, médicos, terapeutas ocupacionales, licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería. ¿Cuál es el contenido de este diplomado? El diplomado consta de 6 módulos. Perdón. Consta de 6 módulos. El primero nos habla sobre la introducción a la psiconcología. Sobre todo aquí aprendemos un poco sobre estos antecedentes, cómo es que nace la psiconcología, cuáles son sus fundamentos, las teorías en las cuales se basa. ¿Cuál es el rol del psicooncólogo? No solamente era este, por eso les puse un pequeño ejemplo de la psicoeducación, pero en realidad tiene muchos roles más, tanto en un establecimiento de salud como en un domicilio, por ejemplo. Vamos a hablar mucho del burnout, de sus fases, los principios bioéticos en psicología, que obviamente están aplicados a la psiconcología, estos lineamientos que debemos seguir. Inclusive vamos a trabajar con lo que es el consentimiento informado, porque sí vamos a tener pacientes oncológicos con los cuales vamos a trabajar. El segundo módulo se ha titulado Oncología Clínica y Quirúrgica. En este módulo vamos a tener dos profesionales, una oncóloga clínica, que es la que trabaja más, o sea, la forma del tratamiento de esta doctora es a partir de quimioterapia, radioterapia, y tenemos nuestro oncólogo quirúrgico, que él hace un tratamiento más quirúrgico, él se va directo a la operación. Entonces vamos a ver estos dos enfoques de los dos profesionales donde nos van a hablar todo sobre lo que es oncología y obviamente nos va a hablar de todos los tipos de cáncer que existen.
cáncer de pulmón. En el área ginecológica, los más comunes, mama, cervicuterino, cuello uterino, endometrio, geniturinario en los hombres, cáncer de próstata, testicular, cabeza y cuello, que por lo general son cánceres que se hace ya el tratamiento más quirúrgico, cáncer en cavidad oral, cáncer de tiroides, por ejemplo, y área gastrointestinal, que sería cáncer gástrico, colorectal, hepatobiliar, que son uno de los más comunes. Vamos a aprender sobre todo la sintomatología de este cáncer, signos, síntomas y tratamiento, que nos vamos a basar para que nosotros con total, a ver, uy, se me fue la palabra, pero muy seguros de la información que vamos a dar, vamos a tener todo el respaldo em, conceptual de todos estos tipos con casos clínicos para que ustedes realmente puedan hacer una buena psicoeducación y también sepan en qué etapa del cáncer se encuentra su paciente y poder explicarle también al paciente, a su familia. Tercer módulo, salud mental en el paciente y la familia. Vamos a hablar un poco de de los diferentes tipos de pérdidas que atraviesa el paciente oncológico y que va a atravesar la familia. Alteraciones físicas, psicológicas, sociales. Vamos a trabajar mucho lo que es el dolor y el dolor total, que a partir de estas teorías nosotros podemos ejemplificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente, hablando desde un enfoque psicológico. Hablamos igual del duelo, los tipos de duelo y el impacto psicológico que tiene el cáncer tanto en el paciente como en su familia. Ay, perdón. Luego tenemos el cuarto módulo, que es psicoeducación y cuidados paliativos. Aquí nos informamos un poquito cómo debe ser este tema de la psicoeducación, sus tipos de psicoeducación que existen. Trabajamos el tema de espiritualidad, compasión, empatía, los cuidados paliativos que se debe tener con el paciente, esto sobre todo si estuviese, por ejemplo, un cáncer más avanzado y necesitamos informar al familiar cómo debe ir estos cuidados en casa. El módulo 5, intervención psicoterapéutica. Aquí ya vamos más a la intervención tanto con el paciente como con el familiar. La dinámica familiar es lo que se va a ver. Vamos a trabajar la comunicación de las malas noticias y esta intervención psicoterapeuta al paciente oncológico. Y el módulo 6 es su trabajo final, que ahí obviamente se trabaja un tema de monografía, ya se les va a estar explicando, realizar una revisión bibliográfica, realizar una monografía, o en los casos que quisieran, también se puede hacer unas 3 o 4 intervenciones ya con pacientes o con el familiar. ¿Quiénes conforman el plantel docente? Como les mencionaba, tenemos aquí a nuestros dos oncólogos, oncóloga clínica, la doctora Rocío del Pilar Medina, el oncólogo quirúrgico, el doctor Carlos Peláez. Tenemos a nuestra psicoterapeuta sistémica, que es la licenciada Jacqueline Albarracín. Tenemos aquí a la psicóloga, la magíster Nielsen Gemio, psicoterapeuta, dedicada también a lo que es la metodología de su trabajo final. Tenemos aquí la psicóloga, y también me olvidé ponerla, pero es enfermera ella, la licenciada Nora Mamani, que trabaja mucho con cuidados paliativos, es especialista, ha trabajado en el área de oncología con manejo de pacientes pediátricos, en este caso, oncológicos. Y bueno, mi persona, que en mi caso, bueno, yo soy especialista psicooncóloga y soy médico salubrista. Actualmente trabajando como psicooncóloga en el Centro Médico Oncológico Capquivos. También he estado trabajando dentro de lo que es el ministerio
y he sido parte también de la caja bancaria y también soy docente actualmente. Para finalizar, decir que el duelo es un proceso normal, necesario que debemos experimentar cada vez que sufrimos una pérdida de algo o alguien significativo en nuestras vidas. Podemos perder una pareja, un trabajo, y en este caso se ha hecho una pérdida de la salud, de tu bienestar físico y mental. Sin embargo, tenemos que poder navegar el duelo, poder trabajarlo como tal, seguir este proceso del duelo, pero acompañados. Y para eso es nuestra formación, para poder acompañar a este paciente y a esta familia en todo su proceso de duelo. Y me voy con estas dos frases. Les agradezco mucho. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Eso lo dijo Buda. Y también los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Ahí está el sufrimiento real. Eric Cassel. Bueno, les agradezco, muchísimas gracias. Y bueno, espero que ahorita aclaremos dudas. Si tienen algunas consultas, dudas, con mucho gusto, Claudia y mi persona les vamos a poder resolver. Buenas noches. Bueno, soy la licenciada María Elena Cabrera, interesada. Yo soy nutricionista de profesión. Sin embargo, no he escuchado en los profesionales que usted ha mencionado que pueden participar. Eh, no sé, lo han obviado tal vez por algún error. Sin embargo, estoy muy interesada y me gustaría si han contemplado algún módulo, esta parte de la nutrición y alimentación, que es muy importante, ¿no? Por la profesión que tengo. Gracias. Claro que sí, muy buenas noches, Licen. Un gusto. Claro, la verdad sí está dirigido a todo el personal de salud y por qué no mencionar que obviamente nutrición es parte fundamental de lo que es el área de salud, ¿no? Porque a partir de las dietas sabemos de que puede haber mayor recuperación. Totalmente bienvenida. Si quiere participar del diplomado, con mucho gusto, no hay ningún problema. Efectivamente. Sí se le ha contemplado al área de nutrición, pero le comento que el proyecto se va a ampliar. Bueno, me atrevo a ya mencionarles algo al respecto de que se está haciendo la propuesta y estoy elaborando el tema de la especialidad como tal, ¿no? Entonces, la especialidad que tiene que ser ya una formación más amplia, porque si se da cuenta, Liz, he mostrado los contenidos y para 6 meses, o sea, lo estamos tratando así de reducir totalmente, o sea, de llevar los puntos más claves, porque realmente el tiempo no da. Así que todavía nos falta nutrición, nos falta el área de psiquiatría, por ejemplo, para hacer toda una intervención integral, ¿no? De todos los profesionales que actúan para con el paciente, con la familia, pero esto está más pensado por tema tiempo cuando se haga ya la propuesta de la especialidad. Entonces, lo que sí hemos estado tratando de comentar es de que tal vez esta va a ser la primera etapa y para los que quieran dar continuidad ya sería la especialidad como tal, pero estamos en proceso de elaboración del proyecto, Lice. Mm, Está bien, muchas gracias. Bueno, ya Gracias. que he tocado ese punto, disculpe, también quería mencionarle que dentro del área de oncología y pues la parte de pediatría y adultos, ¿no ve? Entonces, Ujú. como tiene ese plan para más adelante, no se olvide, ¿no? O sea, también contemplar todo aquello como sugerencia. Gracias.
Sí, muchas gracias, Lisen. Gracias a usted más bien. Gracias por la recomendación. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta? Sí, hola, buenas noches. Soy Mari Rengel. Yo Bueno, soy psicóloga pediatra ok, y no veo acá. O sea, el problema mío es de que tengo un título obtenido por ISEP, un instituto de psicología, bueno, de psicología de España hace 20 años. Y nunca me han validado el título porque no era a nivel universitario. Pero me estoy dando cuenta que durante toda esta programación que tienen, no tocan la parte pediátrica. Entonces, no sé si en algún otro momento van a tocar esto, lo van a hacer como un módulo porque es amplio y es diferente al de adultos, muy diferente. Por lo totalmente. tanto, ese era mi interés, ¿no? Por eso es que asistí Ujú. a esta presentación, ¿no? Sí, Mari, mucho gusto. Entonces, sí, realmente ahora solamente se está trabajando con adultos, la verdad, y probablemente en futuro, por tema de tiempo, también poder hacer todo dirigido a la población pediátrica en específico, que como usted tiene toda la razón, es muy diferente. Entonces, sí, probablemente a futuro armar el proyecto con tema pediátrico como tal. ¿M? Pero sí, ahora no lo hemos contemplado porque solamente está, y para el tema de la especialidad que lo queremos hacer, también vamos a conservar el tema de adultos, solamente que vamos a ampliar todo esto para con diferentes enfoques de otros especialistas también, pero pediátrico probablemente a futuro. Sí. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le habla Neil Velázquez. Bueno, mi caso es muy similar a la de Mary, ¿no? Ujú, Y, bueno, tengo el título otorgado también en psico-oncología por otra institución y en otro país. Y bueno, el tema de la validación, que es un problema, ¿no? Yo lo tuve eso hace 23 años, le cuento. mm, Yo fui uno de los primeros, si no el primero, el primer psicólogo en el servicio de oncología en la Caja Nacional de Salud, ¿no? ujú, Junto con el doctor Jorge del Río y bueno, todos los otros cirujanos oncólogos, en fin. Y bueno, el interés es poder tener el título validado en Bolivia, ¿no? Así que mi interés también es poder participar en este diplomado, efectos de con con el título, la experiencia, el conocimiento, ya lo tenemos. Pero en mm, fin, quizás me ha parecido interesante el contenido y todo. El programa quizás para las futuras, para lo futuro, el tema de la especialidad, quizás trabajar con un enfoque en psicología de la salud, ¿no? ujú, Que es sustantivo y fundamental, especialmente para pacientes con cáncer, ¿no? Trabajar los factores de riesgo y disminuir los factores o mejor dicho, fortalecer los factores de protección y disminuir los factores de riesgo, ¿no? ujú. Pero por lo demás, me ha parecido genial. Una última consulta, y Claro. esto es en el ámbito administrativo. ¿Todavía Ujú. hay chance de inscribirse o no hay chance todavía de inscribirse al diplomado? Esa es mi consulta. Y muchas Gracias. gracias. Muy amable, dice muy amable. Sí, sí, todavía se pueden inscribir, ¿no, Claudia? Que yo sepa, sí, sí se puede. Sí, sí, nuevamente un saludo cordial a todos. Sí, se pueden inscribir. Neil, no sé si ya te han proporcionado información nuestro equipo de marketing, si no, ya lo van a hacer el día de mañana y ellos tienen todos los datos para que tú puedas proceder a la inscripción. Perfecto, ¿Ya? voy a estar a la espera entonces. Muy gentil, muy amable. Ha sido un placer. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cosette. Una consultita. Yo me uní un poco tarde
pero Ujú. quería saber, si me proporcionaron la información del diplomado y quería saber hasta cuándo, porque en la fichita decía que hasta el 5 había la posibilidad de tener el descuento. Y mi otra preguntita es que el diplomado sería con duración hasta agosto, si no estoy mal. Esas serían mis dos consultas, por favor. Gracias. Sí, efectivamente iniciaríamos el 11 la siguiente semana, y estamos concluyendo el 26 si no me equivoco, de agosto, pero es en agosto que concluimos, ¿no? Los 6 meses. Y no sé del descuento, Claudita. Mm, Sí, mira, un favor, eso igual estoy tomando nota para hacer la consulta. De repente, si podemos lograr la excepción y todavía darte el descuento que se estaba ofertando hasta el 5. Si tú nos dejas tus datos, pues voy a pedir al equipo de marketing que se comunique contigo. ¿Ya? Sobre el punto, Perfecto. perdón, muchas gracias. Sobre el punto, estimada Claudia, en mi caso sería Adelante. lo mismo igual, por favor. Correcto. Sí, Ok, sí, por favor, si ustedes proporcionan sus datos aquí en el chat, incluso mi compañera de marketing está proporcionándoles también nuestro número. Si ustedes pueden, compartan ahí por favor sus datos y vamos a hacer justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Vamos a organizarnos y vamos a ver esa opción del descuento que se estaba ofreciendo hasta este 5 para ustedes que están aquí en esta charla. ¿Ya? muchas gracias. Déjenme verlo y lo analizamos con el equipo de marketing y la facultad. ¿Ya? Así que escríbanos o dejen su teléfono para que ya nuestro equipo se comunique directamente con ustedes. No sé si hay alguna otra preguntita. En mi caso, no, muchas gracias. Acabo de escribir. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la doctora también. Gracias a ti, Neil. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna otra preguntita. Nuevamente lanzo la opción. Si no, ya con esto estuviéramos concluyendo. Sí, yo tengo una consulta. En mi caso, hice un depósito a la Católica para una especialidad en familia. Y ahí quiero, no sé, que se comunique con alguien para saber si ese depósito que no se me devolvió, puedo, digamos, invertirlo en este diplomado. Entonces, ¿con quién tendría que ponerme de acuerdo para ver este tema, por favor? Por favor, de la misma forma, escribe al WhatsApp que están publicando en el chat de aquí de la reunión. Identifícate y ya me van a pasar tu dato para que lo podamos ver desde la decanatura de la facultad. Bien, ¿las clases va a ser qué días y en qué horarios? Las clases Las clases, perdón, dale ya, Quisita, dale, dale. son el día miércoles por la noche de 7 a 10 y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Están grabadas las clases también. Ah, perfecto. Y al último seguramente hay que hacer una monografía con casos prácticos o algo así, ¿no? Exactamente, sí. Una revisión bibliográfica o si gustan también pueden ser intervención porque se les va a proporcionar, estamos gestionando pacientes también o familiares para que puedan trabajar con ellos, la parte práctica. Ah, ya, pero ¿el diplomado es online o es presencial? Todo es virtual. Ah, ya. ¿Y las prácticas, los pacientes que nos proporcionen, va a ser online también? Si es que pueden, ustedes cuentan con consultorio y que se les visite a su consultorio, podría ser. Si no, pueden hacerlo por Zoom. Así hemos trabajado en la primera versión y ha salido todo muy bien. Ah, ya, qué buena idea. Muchas gracias. Ujú, un gusto. Bueno,
Agradezco mucho a todos. Gracias, Jackie, por la explicación tan clara y precisa. Agradezco a todos los participantes que están en la sala y los invitamos cordialmente a que ustedes se inscriban en el diplomado. Ustedes han visto, esta es nuestra segunda versión. Hemos tenido mucho éxito con la primera y estamos proyectando la especialidad, como les ha dicho Jacqueline. Y para la especialidad tienen que haber cursado primero este diplomado para poder completar las horas académicas que corresponden a una especialidad. Y la formación ya más específica y complementaria es la que van a recibir en la especialidad. Y de esa forma ustedes pueden tener dos títulos, ¿no? El primero, un título del diplomado en psico-oncología y el segundo título que corresponde a la especialidad, ¿no? Así que nada, los animo a que puedan ustedes profundizar. Si tienen alguna duda, por favor, ahí están nuevamente los teléfonos y cualquier cosa estamos en contacto y en toda la predisposición para colaborarlos. Una última consulta, perdón la ¿Ya? molestia. Quería, como me estaban mencionando que es el diplomado es virtual, en algún caso que no se pueda asistir a una clase, se puede, no cuenta como una falta, digamos, verlo virtualmente o sí contabilizan las asistencias, etcétera. Mira, aquí es bien importante esto, ¿no? Es importante que ustedes participen en las clases. Sabemos también que todo posgrado está dirigido a profesionales y sabemos que ya tienen familia, trabajo y muchas otras responsabilidades. Cuando no puedan ver la clase de manera sincrónica, pues la tienen que ver de manera grabada, porque se van a grabar todas y cada una de las clases. Sí, está bien, solo era por el caso de que en alguna oportunidad no se pueda. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por toda su colaboración y por toda su atención. Si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco el tiempo nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Los Hasta esperamos. luego, muchas Luego. gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes, muy buenas noches. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Karen. Un abrazo.